Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer podcast. Mi nombre es Flavio Núñez y soy psicólogo clínico. En este gran proyecto de podcast me acompaña mi amiga y colega Victoria. Hola Victoria, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Flavio, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Victoria, nutricionista clínica y especialización en nutrición y deporte. Es por eso que el día de hoy te queremos contar de que nosotros en nuestros podcasts vamos a combinar la psicología con la nutrición, hablando de ambos temas. Así que iniciamos con la intro y regresamos con el tema del día de hoy. Conectando Mentes, un podcast creado para ti. Bienvenido al tema de hoy. El tema de hoy es la ansiedad y cómo puede afectar la relación de la comida. Dime Flavio, ¿cómo defines tú la ansiedad? Ok, la ansiedad podemos definirla, por ejemplo, la ansiedad puede ser preocupaciones que la persona puede tener a futuro. ¿Cómo definimos, por ejemplo, la depresión? La depresión puede ser todas aquellas preocupaciones del pasado o aquellos acontecimientos del pasado que la persona aún no ha podido superar. En el tema de la ansiedad son temas a futuro. Por ejemplo, en el tema de la ansiedad, la persona genera una inyección o una dosis que el cuerpo tiene de adrenalina. Esto es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, en algo tan sencillo, por ejemplo, Victoria te podría decir de que es como que tú estuvieras en la selva y de repente se te acerca un león o un tigre. Automáticamente tu cuerpo genera esa adrenalina y eso empieza a generar una ansiedad en tu cuerpo. Para sobrevivir. Exacto, porque la ansiedad es algo que te ayuda a ti a sobrevivir, es un mecanismo de defensa como ya te había platicado. Entonces automáticamente tu cuerpo enciende las alarmas y tú misma empiezas en tu mente a imaginarte o a suponerte cosas que pueden suceder en el pasado, y esto puede generar en ti lo que es el tema de la ansiedad. Y pues prácticamente nosotros hemos pasado por temas de ansiedad lo que es en el transcurso de nuestras vidas. Muchas veces hemos vivido ese tema de ansiedad sin darnos cuenta. Por ejemplo, en algo tan sencillo, ¿te recuerdas a ti cuando te invitaron a salir por primera vez? Sí, claro, la verdad es que genera mucha ansiedad de, cómo me va a ver, cómo me va a ir, ¿verdad? En las citas, si todo va a salir bien, y prácticamente uno se hace ya un escenario completo. Correcto. Así es, entonces imagínate, te vas haciendo, tú misma lo describiste, ideas a futuro de lo que pueda suceder, pero muchas veces son ideas irracionales. ¿Sabes qué es ideas irracionales? Las ideas irracionales es todo aquello que tu mente se empieza a creer que posiblemente va a suceder, pero son irracionales aquellos pensamientos en los cuales pues muy falsamente pueden sucederte. Por ejemplo, o sea, tú vas a salir por primera vez con ese chico que tanto te gusta. Ajá. Y tu mente te va a decir, ay no, es que capaz si no le gustó cómo me peino, capaz me va a dejar. Esa puede ser una idea racional, porque él simplemente desde la primera vez que te vio, le gustaste, le encantaste tal y como te vio, pero tú empiezas con esas ideas y esa relación a futuro que lo que pueda suceder. ¿Te imaginas como todo un escenario tal vez negativo? Porque exacto, creo que el ser humano estaba predispuesto a tal vez imaginar el 90% de ya escenarios negativos, por lo mismo de sobrevivir, ¿me entiendes? Sí, correcto, o sea, prácticamente la ansiedad son pensamientos muchas veces negativos de lo que pueda generar, ¿verdad? Por ejemplo, también podemos hablar de una ansiedad en la cual, por ejemplo, tú has deseado mucho un viaje y estás a próximos días de realizar ese viaje. Entonces, posiblemente tú no duermes pensando en ese viaje. ¿Y por qué no duermes? Porque esa ansiedad está activada en tu cuerpo, de lo que genera la adrenalina. Y esa adrenalina lo que hace es mantener todo tu sistema nervioso activo. Entonces, es por eso que ahorita vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad, Victoria? Sí, por supuesto. Entonces, podemos definir el tema de la ansiedad que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, vas en el tráfico. Acá en nuestros países actualmente pues hemos visto de que el tráfico es un tema ya en normal. La actualidad, sí, donde muchas veces a veces sales tarde y tienes que llegar a cierta hora al trabajo, a la universidad o a una reunión, y sabes de que no has pasado del semáforo en el que estás y empiezas por ejemplo, con aquellos movimientos involuntarios que es, por ejemplo, a mover tu pierna, a pellizcar, a mover tus uñas, a mover las uñas de los dedos. Como inquietud. Exacto, como aquella inquietud que te empieza a generar y saber de que voy a llegar tarde. Entonces empiezas con esos pensamientos constantemente que no te dejan a ti estar de una forma tranquila, sino que estás de una forma activa en todo el sentido de la ansiedad.
Entonces, muchas veces, muchas personas, y creo que a ti te ha pasado en la clínica, llegan a mencionarte de que viven en mucho estrés. Y el estrés pues también va relacionado con el tema de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, tú me has comentado de que llegan muchos pacientes a tu clínica y te dicen de que viven en mucho estrés y que normalmente no les da tiempo, por ejemplo, de hacer sus almuerzos, de hacer sus refacciones y comen cualquier cosa que ven en la calle, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes decirme tú, Victoria, cómo afecta la ansiedad o cómo has visto tú que afecta la ansiedad en los pacientes que llegan muchas veces a tu clínica? Bueno, pues la verdad, no tanto en el sentido de organizar la comida o que coman comida rápida, porque eso pues ya se trata de ver con la persona en qué horario se puede ella misma preparar sus propios alimentos para que no recaiga en esos malos hábitos. Principalmente era lo que tú comentabas, que por ejemplo cuando estamos en el tráfico, sí he tenido pacientes que me comentan, no, estoy en el tráfico, me agarra mucha ansiedad y pues cuando llego me como todo lo que hay en la red, ¿verdad? Entonces es cuestión de ansiedad. O estoy en el trabajo y tengo ansiedad y entonces más que todo empiezo a picar. Empiezo a picar papalinas, chucherías, nueces y demás. Entonces ahí es donde tú tienes que encontrar el balance entre si realmente tienes alimentación física o hambre física, o hambre emocional, ¿verdad? Es algo que tienes que definir. Sí, es como cuando vas en el tráfico, de repente ves que ahí están vendiendo, ¿qué? Plataninas, están vendiendo papalinas. Y te gastas todo el dinero ahí. Exacto, entonces el tráfico no pasa, pero sí procesa toda la alimentación que estás, bueno, en este caso consumiendo en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, entonces retomando pues ya el tema, cuando defines bien si tienes hambre emocional o hambre física, ¿verdad? Digamos, ahí es donde tú divides, ok, realmente tienes que interpretar cómo me siento en ese momento, por qué me siento así y realmente ¿tendré hambre o no? Si tienes hambre física, una manzana se te hace apetecible, te la comes y solución. Si tienes hambre por ansiedad o emocional, que se le llama, ¿verdad? Es cuando tú empiezas, no, pues tengo antojo de chocolate, tengo antojo de papalinas, de chuchería. Ahí ya es un hambre emocional. Y ahí es cuando tú tienes que encontrar la solución, ver en qué situación te encuentras, por qué te encuentras así, o sea, de esa manera, y cómo solucionarlo. Tal vez tomar un té de canela, tal vez relajarte, hacer respiración, ¿verdad? Relajamiento y encontrar otros métodos. Sí, correcto. Tú acabas de tocar un tema muy importante, lo que es en el tema de la psicología, ¿verdad? Muchas veces los pacientes en la clínica pues llegan con un temor muy grande acerca de lo que pueda suceder cuando es, por ejemplo, su primer contacto en la clínica o pues ya llevan tiempo y son personas muy ansiosas, ¿verdad? Que están, como habíamos hablado al inicio, que están muy predecibles a lo que pueda suceder en el futuro. Las técnicas de relajación obviamente no es como el antídoto al tema de la ansiedad, pero sí es una parte importante para que tú puedas disminuir ese tipo de ansiedad. La ansiedad pueden ser distintas, ¿verdad? Pero como te dije al inicio, es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene, que puede generar adrenalina. Entonces las técnicas de relajación, por ejemplo, unas 2 respiraciones o 3 respiraciones profundas con inhalación y exhalación, eso te puede ayudar a ti a calmar los niveles de adrenalina. Y por ejemplo, puedes hacer respiraciones viendo con tus ojos, viendo a la parte superior, por ejemplo, viendo al cielo, viendo el techo del carro, porque jalas todos los aires positivos. En cambio, por ejemplo, tú has visto a las personas enojadas, ¿verdad? Las personas muchas veces que están molestas están con el mentón. Ni respiran. Exacto, o sea, la respiración es mucho más rápida y están con el mentón viendo, los ojos viendo al suelo, las manos tensas, exacto. Entonces, eso es lo que te ayuda a ti a ponerte más tenso y a generar mayor ansiedad. Entonces, todas tus respiraciones que tienes que hacer profundas tienen que ser viendo a, por ejemplo, algo superior. En este caso, por ejemplo, si vas en la calle, puedes ver bien el cielo, o si estás sentado en la oficina, pues pones tu cabeza inclinada para arriba y respiras tranquilamente. Muchas veces ahorita tenemos muchos aparatos, por ejemplo, que te pueden ayudar a ti a calmar la relajación. Por ejemplo, hay videos en YouTube donde tú pones música de relajación y automáticamente tu cuerpo, tu mente va tomando esa música un poco más tranquila, ¿verdad? Por ejemplo, también hay relojes, ahora relojes inteligentes donde ellos te enseñan prácticamente a cómo poder respirar y a cómo llevar esa sintonía de la respiración. Bueno, y mira, al final, ¿cómo esas personas llegan
a quitarse la ansiedad, porque pues eso es lo que están buscando, ya no tener ansiedad, ya no recaer en eso. Entonces no sé si habrá un método o algo. Sí, tocaste un tema muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, una persona ansiosa muchas veces no está pensando, ay, sí estoy ansioso, voy a ver cómo lo hago para calmar. La persona prácticamente cuando está ansiosa piensa rápidamente en el futuro, en el acontecimiento que va a tener a corto, a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo te puedo recomendar, por ejemplo, si tu ansiedad aún es controlable, por ejemplo, puedes decir, ¿realmente esto es para preocuparme? ¿Existen otros métodos en el cual yo pueda buscar una mejor solución a lo que yo me estoy preocupando? O sea, que te hagas esa autoobservación o esa introspección que las personas nos podemos lograr hacer. ¿Cómo? Haciéndote esas preguntas en el cual tú puedas resolverlo, ¿verdad? O hay muchas veces que las personas hablan con una persona que tenga mucha confianza y les cuentan su caso, y así te vas a sentir tú que hay alguien más que te pueda apoyar o alguien más que te pueda escuchar. Solucionar el problema, sí, prácticamente, exacto. ya no tener esos pensamientos negativos, que es lo que nos hace recaer. Correcto, entonces puedes buscar apoyo por otras personas, a un familiar, a un amigo de confianza, o si te encuentras tú solo, por ejemplo, en cualquier momento, pues tú puedes hacer primero esas técnicas de relajación que yo te mencioné. Puedes utilizar otros métodos, por ejemplo, haciéndote esas preguntas a ti mismo de que si realmente vale la pena estar como estás en ese momento, porque muchas veces nos imaginamos solo un escenario y ese escenario muchas veces es negativo. Entonces eso le pasa mucho a las personas negativistas, por ejemplo, que están pensando mucho en cosas negativas. Por ejemplo, que te puedo hablar, por ejemplo, mi mamá me llamó, no le contesté, ya pasó algo malo. Entonces automáticamente tenemos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, y ahí es donde tenemos nuestros efectos negativos, ¿verdad? Bueno, cuando puede ser que solo te llama para ver qué vas a comer. Exacto, para saber cómo estás. Entonces, bueno, ahora ya tenemos lo que es, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, cuando ya definitivamente esa ansiedad es mucho más grande que, por ejemplo, una simple ansiedad. ¿Cómo podemos diferenciar entre una ansiedad de una persona que le puede suceder, por ejemplo, una vez a la semana o en un tipo de acontecimiento, a una persona que pues ya tiene un tipo de trastorno? Obviamente nosotros en psicología nos guiamos mucho por el DSM-5 o por el CIE-10, que es el manual de trastornos psicológicos y psiquiátricos, en el cual pues ahí pues sí abarca, por ejemplo, si el mismo problema a ti te abarca, por ejemplo, un tiempo de 6 meses para adelante, entonces ahí posiblemente tú ya estás generando un tipo de trastorno, porque muchas veces las personas van acumulando esa ansiedad y ese problema, lo van acumulando, es como un vaso de agua, tarde o temprano se rebasa. ¿Y lo defines por el tiempo que lleva la persona? Sí, muchas veces es por el tiempo. Obviamente tienes que ir a un proceso psicológico para que el profesional de la salud pueda ayudarte y pueda definir si realmente es un trastorno o simplemente es un tipo de ansiedad que comúnmente pasan las personas, ¿verdad? Entonces esa confusión. Pero sí es importante saber de que si tú te sientes muy preocupado, donde piensas de que este problema que te está tanto preocupando lleva mucho tiempo del que tú pensabas, mejor acércate a un profesional de la salud mental. Obviamente hay que empezar a quitar, no sé qué piensas tú, Victoria, pero yo creo que hay que empezar a quitarnos como esas ideas de saber de que solamente las personas que están locas van al psicólogo o a un psiquiatra, sino que pues en realidad todos tenemos que ir al psicólogo, porque no necesariamente tenemos que ir a hablar de problemas, sino que muchas veces es como sacar tus pensamientos y comunicarte con otra persona que tal vez lo entienda o lo vea de diferente manera. Correcto. Recuerda que es un profesional, ¿verdad? No es lo mismo que tú le cuentes a tu amiga o a tu mejor amiga lo que te está sucediendo a que se lo cuentes a un profesional. Sí, exacto. El profesional te va a dar otra perspectiva. Recuérdate que en sí eso podemos hablarlo en otro podcast, ¿verdad? Pero en sí el profesional pues te da otra perspectiva de la cual pues ni tu amiga, ni tú, ni tu mamá, ni tu papá te pueden dar. Y lo mismo creo que te pasa a ti en la nutrición, ¿verdad? Al saber, por ejemplo, que le piden las dietas al entrenador, al coach o al papá o al mejor amigo. Ajá. Y pues ellos no han estudiado lo que tú has estudiado, ¿verdad? Sí, exacto. Y algo que sí quisiera mencionar sobre pues ya este tema es sobre mindfulness. Creo que ya muchas personas lo han visto, ¿verdad? Porque se está tomando mucho auge en el sentido que tú interpretas la comida, ¿verdad? Tú te sientas,
te relajas, te enfocas qué estás comiendo sin distracciones. Ves tu comida, la analizas, la sientes y pues eso es un método de cómo pues ir comiendo saludable y también irte quitando la ansiedad, ¿verdad? Principalmente cuando más que todo tienes que ir picando comida, pues tienes por ansiedad, pues comer como frutos secos como almendras, ¿verdad? Nueces o zanahorias o apio, cosas que van a ser saludables y no te van a perjudicar. Correcto, entonces muy relacionado a lo que estás hablando, pues yo te quisiera como preguntar, como qué tips puedes darnos a alguien, por ejemplo, a alguien que es ansioso, a alguna persona que pues está pasando por un tema de ansiedad y que pues viene y no se da cuenta de lo que come, como qué tipos de alimentos puede consumir esa persona ansiosa. Pues ahí es cuando hacemos un recuento de 24 horas, se podría hacer, yo pues me guiaría por eso, donde le pregunto a la persona, ok, cuéntame, ¿qué comes? ¿Verdad? Entonces, eso, y ahí pues yo lo voy orientando en cómo comer un poco más saludable. También hay unos ejercicios que puede realizar la persona, como el monstruo gula, donde va enfatizando, ok, en este momento cuando me porto mal, digamos, voy a escribir por qué como mal, porque estoy tenso, porque estoy estresado por el trabajo, cómo relaciono la comida, ¿verdad? De 1 a 10. Hay varios ejercicios que tú puedes hacer para que la persona se dé cuenta en qué está fallando y en qué puede mejorar. Sí, correcto. La verdad es que en tema de la psicología también tenemos lo que es la organización. En este caso pues sería la organización de los alimentos, ¿verdad? Si tú no tienes una hora en la cual tú almuerzas, ni una hora en la cual cenas, ni una hora en la cual tú tienes tu refacción, pues lo principal, pues aparte de ir acompañada con una nutricionista, es importante que empieces a tener tu organización. Por ejemplo, a cierta hora desayunas, a las 12 almuerzas, a las 3 de la tarde haces tu segunda o tercera refacción y a las 7 de la noche pues sí, haces tu cena. Creo Entonces, que por eso es tan importante un plan nutricional, porque no solo es por cuestión de horario, sino que también es para tener ideas de qué comer saludable, porque mucha gente no solo tiene un montón de trabajo y demás, sino que no va a estar pensando también en qué preparar, qué comer, ¿verdad? Entonces eso también te ayuda. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he escuchado muchas veces a personas decir, ay, es que yo no como mucho, pero subo de peso, entonces no sé qué puedes decir de eso. Bueno, en ese tema podríamos ver, ok, qué está comiendo, ¿verdad? Si es comida de calidad o no, si es saludable, ¿sí? A veces el comer mucho no significa que por comer mucho pues vas a subir de peso. Depende de varias cosas, depende de tu actividad física, de tus necesidades, tus requerimientos, ¿sí? Y ver realmente por qué estás comiendo, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo principal? O sea, si estás comiendo por ansiedad, si estás comiendo por condición física, si estás comiendo porque, pues, no sé, te gusta y necesitas saber tus porciones. Ok, pues muchas gracias, y con esto pues damos finalización a nuestro primer podcast. Recuerda que este es el primero de muchos que vamos a tener, ¿verdad, Victoria? Sí, espero que les guste mucho y pues que nos escuchen y también nos den ideas a ver en qué más les interesaría que comentáramos. Exacto, o sea, si tú tienes ideas de algo que nosotros quisiéramos que habláramos y que conversáramos, pues son bienvenidos. Te agradecemos por tu tiempo y gracias por escucharnos.